María, veo que estáis por ahí. Bueno, pues seguimos otro día con Carlos y la sesión de procedimiento de recaudación. Que vaya bien la tarde y cuando quieras, Carlos, Vale. luego ya nos veremos para despedir. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy toca caso práctico. Recordáis que ayer nos quedamos, estábamos hablando de la fase de embargo, de las deudas, y entonces estuvimos viendo el artículo que regulaba el orden de embargo. Y entonces dije, bueno, pues aprovechando que estamos en esta materia, también nos sirve un poco ver algún caso práctico para que veáis cómo los comento y que están con bastante detalle. Y entonces, si os parece, normalmente siempre cogía algún caso práctico de aplazamientos, que lo veremos a continuación de esta materia, el tema de los aplazamientos, que es muy importante en materia de recaudación. Pero, bueno, aprovechando que estábamos para acabar con el tema del procedimiento de embargo, pues vamos a ver un caso práctico. Entonces os dije que en esta materia, pues era interesante, por ejemplo, he preparado un caso práctico de embargo de cuentas bancarias, de una cuenta corriente, y luego tengo otro de embargo de sueldo, salario y pensión. Y lo titulo Existencia de más de una perfección. Entonces, si os parece, vamos a hacer el embargo de sueldos y salarios, para que os fijéis cómo lo calcula Hacienda. Ir a la colección de casos prácticos y yo lo tengo en la página 52. Vamos a ver si lo encuentro. He dicho página 52. Así se verá bien. Vale. Si lo tenéis vosotros a mano, si los habéis sacado por impresora y tal, pues lo podéis localizar. Pero vamos, yo os lo voy a poner aquí y lo voy a ir leyendo también sobre la pantalla, porque creo que así lo veremos mejor. Quería preguntaros una cosa. Cuando yo veo la pantalla, sigo con el cursor. ¿Vosotros veis dónde está el cursor cuando yo estoy leyendo algo? Porque lo utilizo para que veáis en qué parte del folio estoy. Entonces, pues por ejemplo, los otros días cuando os explicaba los esquemas, pues utilizaba el cursor y un poco para que no os perdierais. Entonces, claro, yo lo veo, pero no sé si vosotros veis el movimiento que hago yo con el cursor para localizar en el folio lo que estoy diciendo. Veo que María me dice que sí. Vale, perfecto. Vale. Entonces, muy bien, porque así veo que vosotros estáis viendo el movimiento que yo hago con el cursor, porque a veces paso de una posición del folio a otra y así va muy bien. Vale. Bueno, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Fijaros que está, veis, en el folio 52 de los casos prácticos. Entonces, lo voy a comentar, en vez de leerlo aquí en el papel que tengo delante de la mesa, voy a verlo aquí con vosotros y así vamos leyendo el tema. Vale. Bueno, como sabéis, vimos en el artículo que regula el orden de embargos, pues vimos que en primer lugar pues se regulaba pues el embargo de cuentas bancarias, como es normal, es lo más cómodo para Hacienda, embargar primero a las entidades financieras, pero también en un lugar preferente pues nos encontrábamos con el embargo de las nóminas. Entonces, además os dije que este embargo se suele utilizar también para deudas de pequeña cuantía, cuando resulta que hemos embargado en primer lugar el dinero en bancos y no hay saldo suficiente para cancelar la deuda. Entonces, por eso quería que lo vierais, es una actuación de la recaudación ejecutiva muy típica. Es decir, esto constantemente estamos con este tema.
Entonces, fijaros que el caso se titula Embargo de sueldos, salarios y pensiones, existencia de más de una percepción. Bueno, entonces, fijaros que tenemos un deudor a la Hacienda Pública por un importe de 60.000 euros, es decir, la deuda que tenemos que cobrar son 60.000 euros y que trabaja en 2 empresas. En una, su sueldo neto es de 4.800 euros y en la otra de 1.225 euros. Fijaros que estoy hablando de sueldo neto. Por tanto, en la cantidad de la que hay que partir, si pensáramos en un recibo salarial, sabéis, pues bueno, que hay muchas cantidades, percepciones íntegras, luego puede haber horas extraordinarias, luego puede haber la tira de cosas. Y luego, a continuación, viene las detracciones, lo que te restan pues por la cuota a la seguridad social del trabajador, las retenciones por la cuenta del impuesto sobre la renta, etcétera. Y total, normalmente al final te pone importe neto. En una palabra, importe neto es lo que le llega al trabajador en su cuenta corriente cuando cobre, a fin de mes. Entonces resulta que, fijaros, la deuda es importante, 60.000 euros, trabaja en 2 empresas, en la que cobra más, el sueldo es de 4.800 euros netos y en la otra de 1.225. Entonces, claro, aquí lo primero que podríamos decir, que el embargo, dirijo la diligencia de embargo a una, a la otra, ahora lo veremos. Cuestiones. ¿Cuál debe ser la actuación de la Hacienda Pública a la hora de proceder al embargo de dichos sueldos por una deuda en fase de embargo en el año 2020? Segunda, ¿cuántos meses estará vigente la orden de embargo en la hipótesis de que no se modifiquen ni los importes de las nóminas ni el salario mínimo interprofesional? Y aquí os doy al final un dato que es fundamental, porque recordéis que cuando comenté el embargo de nóminas os dije que hay que tener en cuenta las limitaciones que establece la normativa civil, porque hay determinadas cuantías inembargables y también determinados bienes que la legislación los declara inembargables. Y entre otras cosas que se declaran inembargables es el importe del salario mínimo interprofesional. Y entonces os pongo aquí que el salario mínimo interprofesional para el año 2020 está fijado en 950 euros mensuales. ¿Qué implica esto? Que Hacienda embargará lo que quiera embargar, pero tiene que respetar el límite de los 950 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos con un trabajador que en las 2 empresas supera el importe del salario mínimo interprofesional. Entonces vamos a ver la solución y vamos a ver cómo empezaría a actuar Hacienda. Fijaros que os he dicho que soy muy metódico para que cuando haya pasado este curso y en un momento determinado tengáis alguna cuestión, que sepáis los casos prácticos y os vais a encontrar con casos prácticos muy detallados, donde pongo la normativa, etcétera, de forma que sepáis a qué artículo del reglamento tenéis que ir, de la ley, etcétera, para que en un momento determinado sepáis tener un índice exactamente de cómo se resuelven las cosas. Entonces, aquí empiezo ya con un artículo del Reglamento General de Recaudación y digo, el artículo 82.2 del Reglamento General de Recaudación señala que en los supuestos en los que el deudor sea beneficiario de más de una percepción, se producirá la acumulación de todas ellas para realizar el cálculo previsto en el artículo 607.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué significa esto? Que para quitar la parte inembargable, que son los 950 euros del salario mínimo interprofesional, si me encuentro con un trabajador que tiene distintas retribuciones, tengo que sumarlas para solo detraer una vez el salario mínimo interprofesional. Es decir, no restar los 950 euros en el cálculo de una nómina y luego volverlos a restar en el cálculo de la otra nómina, de los 1.225 euros, sino que a estos efectos se suman las dos y sobre esa suma ya aplicaremos la tabla de inembargabilidad que viene establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este mismo sentido, bueno, sigo leyendo. Además, se indica que el órgano de recaudación será quien establezca
cuál debe ser la percepción de la que se detraerá la cantidad embargada. Si bien, si el obligado al pago propone expresamente otra, le será aceptada si ello no supone obstáculo para el cobro. Esto es lo mismo que vimos ayer, que en un momento determinado se puede llegar a un acuerdo con el deudor para modificar algunas de las condiciones de embargo. Fijaros la importancia que tiene esto. Aquí, en el caso que os he puesto, estamos hablando de una deuda importante, 60.000 euros, y entonces va a haber que dirigir diligencias de embargo sin hablar previamente con nuestro cliente, con el deudor, a las dos empresas con las que está trabajando. Pero no sería lo mismo si la deuda, en vez de ser de 6.000 euros, de 60.000 euros fuera de 6.000. ¿Por qué? Porque lo que haríamos sería coger y el embargo de nóminas es mala imagen. Me explico. Esto llega al jefe de personal, a ver, joder, esto es de Hacienda, que hay que embargar y lo primero que hace el jefe de personal, a ver, llamar por teléfono. ¿En qué lío te has metido? ¿Cuánto debes a Hacienda? Entonces, quiero decir que es mala imagen para el trabajador. Entonces, claro, si yo, en vez de tener que cobrar 60.000 euros, tengo que cobrar 6.000 euros, y en una empresa le están pagando 4.800 netos al mes, pues bueno, lo que tendría que hacer para actuar correctamente, ¿os acordáis del principio de proporcionalidad que da tanto mal? Dirigir una única diligencia de embargo a la empresa en la que cobra más, y para 6.000 euros en un mes y medio, deuda cobrada y ya está. Y de esa forma, dirigiendo solo la diligencia de embargo a la empresa que le paga 4.800 euros, no hay que comunicarle nada a la otra, y la otra no sabe que Hacienda le está persiguiendo. Hay que andar ahora con cuidado. Fijaros la situación que tenemos, la precariedad del trabajo, gente con contratos temporales, etcétera. Es decir, a perro flaco todos son flautas, todos son pulgas. Iba a decir a perro flaco todos son flautas, no, pulgas. Te vence el contrato en 3 meses. Y justo el mes antes de que te renuevan, llega una diligencia de embargo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estás comprando boletos en la tómbola para que cuando te tengan que renovar el contrato, no te lo renueven. Porque dicen, este no es trigo limpio, vete a saber qué follones tendrá, qué tal, Hacienda le va detrás. Por tanto, como veis, en este tema del embargo de sueldos hay, vamos a decir, una merma para la honorabilidad, por llamarlo de una forma, de las personas. Bien, aquí a Hacienda no le queda más remedio que enviar diligencia de embargo a la vez a las dos empresas, por una sencilla razón, porque es que tenemos que cobrar 60.000 euros y entonces pues hay que embargar de las dos, porque si no vamos a estar aquí la tira de meses hasta que consigamos cancelar la deuda. Por tanto, esta duda aquí queda zanjada. Entonces, vamos a suponer que no hablamos para nada con el deudor y nosotros lo que hacemos es dirigir las dos diligencias de embargo. Pero entonces, como digo, tenemos que acumular los dos importes a la hora de descontar el importe de la parte inembargable en función de la escala de inembargabilidad que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, fijaros lo que dice la LEC. En este mismo sentido, la redacción del artículo 607.3 de la LEC establece: si el ejecutado, esta palabra es un poco fuerte, ¿no? Estamos pensando en pasarlo por las armas, no. Aquí no lo pasamos por las armas, no lo fusilamos, sino que meramente le embargamos la nómina. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Entonces, lo primero que hago es sumar las dos nóminas que tiene y vemos que está cobrando netas 6.025 euros al mes. Cuidado,
si en vez de 2 nóminas este señor fuera ahora no hay pluriempleo, ¿no? Pero imaginaros que es un pluriempleado de los años 60 del siglo pasado, que la gente trabajaba en 5 empresas o en 7 empresas a la vez, es decir, trabajaba mañana, tarde y noche, aquí le tendría que sumar las 7 nóminas que tuviera para ver el importe, para saber cómo restar la parte que es inembargable. Entonces, la escala de inembargabilidad la tenéis establecida en el artículo 607.2 de la LEC y es la siguiente. Esto no se lo sabe nadie de memoria, pero que sepáis que está regulado en este artículo y yo os la he puesto aquí. Fijaros en qué consiste. El primer salario mínimo interprofesional, es decir, del primer euro a los 950 euros, que es el salario mínimo interprofesional, inembargable, 0. Lo que pasa del primer salario mínimo hasta el segundo, solo se puede embargar un 30%. Del segundo salario al tercero me puedo quedar con la mitad. Del tercero al cuarto ya puedo embargar un 60%. Del cuarto al quinto un 75%. Y todo lo que cobre que supere de importe el quinto salario mínimo interprofesional, ya me puedo quedar con el 90% de ese importe. Entonces, meramente, lo que hay que hacer es aplicar esta tabla a los 6.025 euros que cobra este señor, teniendo en cuenta el importe de la nómina. Entonces, puede ser el caso de que, en función de teniendo en cuenta el importe de la deuda, puede ser el caso de que con un embargo mensual ya cobre toda la deuda si es pequeña, pero puede ser que tenga que estar muchos meses, sobre todo cuando el deudor cobra muy poquito por encima del salario mínimo interprofesional. Fijaros, una persona que cobrara 1.000 euros, de los 950 primeros euros no le puedo embargar nada y solo le podría embargar por el exceso, es decir, por los 50 euros hasta los 1.000, solo me podría quedar con el 30%, es decir, con 16 o 17 euros, o sea que es una miseria. Le tendría que estar, como me debiera 1.000 euros, le tendría que estar 2 años para cobrarle la deuda. Cuanta más alta sea la nómina, antes cobraré como es normal, porque llegará un momento, si cobra bastante, como veremos en este caso, que tiene una retribución bastante buena, pues veremos que a este, aunque le descuente toda esta escala, pues le voy a pillar 2.000 o 3.000 euros al mes. Ahora lo veremos. Entonces aquí, en este cuadro estoy aplicando esta escala a la nómina. Entonces, fijaros, aquí se me ha ido, no sé lo que ha pasado, está descalabrado, bueno, vale, esto ya lo tendré que corregir luego, que se me ha ido la línea. Fijaros, sobre el primer salario mínimo interprofesional, 950 euros, pongo aquí el importe, el porcentaje de embargo, el 0, por tanto, la cantidad embargada, 0. Lo que va del primer salario mínimo interprofesional, de los 950 euros, a los 1.900, que es 950, le puedo pillar el 30%. El 30% de 950 euros son los 285 euros. Esto es para Hacienda. Lo que pasa del segundo hasta el tercero, de los 1.900 a los 2.850, que es el que cobrara 3 salarios mínimos interprofesionales, también son 950 euros, ya me puedo quedar el 50%. Es decir, le pillo 475 euros. Lo que pasa del tercero al cuarto, es decir, de los 2.850 euros a los 3.800, 950 euros, ya Hacienda puede trabar el 60%. El 60% de 950 son los 570 euros. Y luego ya, del cuarto al quinto, 3.800 a 4.750, 950 euros, le puedo pillar, ¿veis aquí? Aquí están los porcentajes que aplico aquí son estos porcentajes de la tabla. Del cuarto al quinto salario mínimo, el 75% de 950 son los 712,50. Y ya, todo lo que pasa del quinto salario mínimo, ¿qué es lo que pasa del quinto salario mínimo? Fijaros que es hasta el quinto 4.750, como él cobra 6.025 netas, el exceso del quinto hasta la nómina neta, la diferencia son 1.275 euros. Sobre esto ya me puedo quedar el 90%.
el 90% de los 1.275 son 1.147,50. Esto está corrido, fijaros que la raya esta representa la suma de la cantidad, el importe total a trabar serían 3.190 euros. 3.190 euros, esto está bailado, no sé cómo ha salido así, porque en el papel lo debo tener bien. Estos son milagros de la informática. Puedo jurar que la tabla, no sé si la veis, ahí está la suma correcta, son los 1.390 euros. Conclusión. Ahora sí que la he liado, no sé lo que toca. A ver, debo haber pasado folio. Conclusión. A este señor, de los 6.025 euros, Hacienda se va a quedar con 3.190, las empresas tendrán que transferir este importe y él cobrará la diferencia entre los 6.025 que hubiera cobrado si no hubiera tenido el embargo y lo que se queda Hacienda, los 390. Vamos a ver el folio siguiente. Una vez realizado el cálculo anterior, ya estamos en condiciones de contestar a las dos preguntas del enunciado. Fijaros que por el importe de la nómina yo me voy a quedar con 3.190 euros y resulta que en una de las empresas está cobrando 4.800 euros. ¿Qué es lo que puedo hacer por hacerle un favor? No embargarle esta nómina, no enviar una diligencia de embargo a esta empresa para que este dinero lo cobre todo, la empresa no sepa, la empresa número 2 no sepa que yo le he embargado y dirigirme a la que le paga los 4.800 euros netos al mes ordenándole que me transfiera 3.190. De forma que de esta primera empresa él cobraría 4.800 menos 3.190 y en cambio de esta, como no le he dirigido ninguna diligencia de embargo, cobraría los 1.225. Fijaros que el efecto monetario es el mismo. Para no tener que andar diciendo a una y a otra, tú de estos 3.190 me envías 2.500 y tú me envías los 690 restantes, a la que más cobra, como esta cantidad entra dentro de los 4.800 euros netos, es más cómodo a esta empresa decirle, oye, mándame la diferencia y Hacienda también, no tener que estar pendiente de dar órdenes a dos empresas. Esto es lo que pondré aquí. Lo razonable, primero, lo razonable será que el órgano de recaudación ordene al pagador del sueldo neto mayor, los 4.800 euros, que retenga e ingrese dicha cantidad, el importe que me sale máximo embargable, 3.190, con carácter mensual, puesto que la otra cantidad neta percibida es inferior al importe a transferir mensualmente. De esta forma, la recaudación ejecutiva se dirige únicamente a una de estas dos empresas. ¿Entendéis la jugada, no? Importe de la deuda a cobrar, 60.000 euros. Tabla mensual. Bueno, esto es un desastre. Aquí veo que, otra vez, ¿cómo hay que interpretar esto? Los 60.000 euros, que es el importe de la deuda, dividido por los 3.190 que puedo quedarme cada mes, significa que yo tengo que estar manteniendo la orden de embargo 18,80 meses para poder cancelar los 60.000 euros. Aquí lo veréis más claro. ¿Lo veis? Es decir, el importe de la deuda, 60.000, partido por la cantidad que yo puedo cobrar cada mes, me da el número de meses que tengo que mantener el embargo. Así pues, a este señor tendría que estar como mínimo manteniéndole la orden de embargo unos 19 meses. Lo pongo aquí. El embargo se mantendrá durante 19 meses, si bien el órgano de recaudación avisará el mes 18 de que el próximo mes solo procede el embargo del pico de 2.580 euros y que concluye la orden de embargo de la nómina. Fijaros, durante los primeros 18 meses, a 3.190 yo habré cobrado 57.420 euros. Como la deuda son 60.000 euros, menos los 57.420 euros,
En el mes 19, en vez de enviarme 3.190, lo que le diré a la empresa es que me envíe 2.580 y no me envíe más. Aquí no trato el tema de los intereses de la ejecutiva, porque este señor me está debiendo intereses de los 60.000 euros, ¿os acordáis el tema que planteamos ayer? Pero digo, lo pongo para que no os olvidéis. El cobro de los intereses devengados en el periodo ejecutivo del ejemplo podría implicar el aumento del pico calculado o incluso tener que alargar la orden de embargo algún mes más. El cálculo de los intereses sería, y os lo pongo aquí, del primer mes embargado cobrados 3.190 euros, intereses al porcentaje vigente en 2020, que es el 3,75 de tipo de interés de demora, desde el inicio del periodo de ejecutivo de los 60.000 euros de la deuda hasta el día del cobro de la primera mensualidad, por los días que medien entre ambas fechas. Supongamos que han pasado 200 días entre que la deuda entró en periodo ejecutivo y el primer mes que consigo embargarle la nómina. Entonces, el cálculo de los intereses, fijaros que sería 3.190, que es el importe que cobro, por 200 días que he tardado en cobrar por el tipo de interés de demora, por la primera mensualidad embargada yo además tengo que cobrar 65,55 euros. Y así, en teoría, cada mes habría que estar calculando este rollo. Y así sucesivamente todos los meses. El segundo importe que cobro habrían pasado 30 días más, en vez de los 200 serían 230 días, por tanto, os fijáis que van subiendo un poquito los intereses de demora. Del primer mes eran 65,55 y ahora ya del segundo mes son 75,38. ¿Por qué? Porque han pasado 30 días más hasta que me llega la segunda nómina embargada. Los intereses se empiezan a cobrar una vez que se haya cancelado el principal de la deuda, los 60.000. Acordaros lo que os dije, primero a cobrar el principal de la deuda, yo luego ya cobraré los intereses. Nota, no hay que olvidar que las deudas en ejecutiva devengan intereses de demora mientras no se pagan, intereses de demora devengados en el periodo ejecutivo. Así que no debemos olvidarnos de su cálculo. Y esto es muy bueno. Afortunadamente lo hace el ordenador, porque imaginaros que tuviera que estar cada mes echando la cuenta ahí, una vez que me llega la nómina, a ver qué intereses le tengo que cobrar. Esto al final el ordenador sabe perfectamente cómo se han aplicado los ingresos y cuando ve que se ha cancelado el principal, nos echa la cuenta el ordenador y nos dice, ojo, que además tenéis que cobrar intereses de demora de esta deuda por 3.432. Pues entonces a esa empresa se le diría un mes más de embargo y asunto concluido. Y cuando llegara ese dinero, a donde se aplicarían los intereses calculados. Entonces, a la empresa que contrata a este señor no le damos ninguna explicación de dónde aplicamos el dinero si a principal intereses. A la empresa lo que le damos orden es de que envíe una pasta y la pasta luego la aplica Hacienda en función de la normativa. Y aquí os pongo también, bueno, sigo leyendo. Afortunadamente, el cálculo de los intereses lo hace el ordenador. Y debería seguirse manteniendo la orden de embargo, la orden del embargo hasta cobrar los intereses que se han generado. Se da el caso de que si la nómina es pequeña, pero algo superior al salario mínimo interprofesional, lo que antes decía, y si la deuda es grande, se soportará el embargo de por vida. Es decir, un señor que deba 60.000 euros a Hacienda y que esté cobrando 1.500 euros, pues es que como voy a estar cobrándole 200 euros al mes, por decir algo, es que en un año me va a pagar 2.000 euros. Entonces me tiene que estar, vamos, se va a jubilar o se va a morir y no habré cancelado el principal de los 60.000 euros. Y aquí os pongo el artículo de la Ley General Tributaria que regula los intereses de demora y esto ya, el tema de intereses lo habéis visto en la parte general de la Ley General Tributaria. El interés de demora se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos. D. Cuando se inicia el periodo ejecutivo, salvo lo dispuesto en el artículo 28.5 de esta ley respecto a los intereses de demora, cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido. ¿Qué significa esto? Recordaros que sobre el recargo ejecutivo y el recargo de apremio reducido, cuando proceden estos recargos, no se liquidaban nunca intereses de demora. Si calculamos intereses de demora, significa que se ha devengado el recargo de apremio ordinario del 20%. Artículo 28.5.
Me he pasado un folio. Artículo 28.5. El recargo de apremio ordinario 20% es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo del 5 o el recargo de apremio reducido del 10, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. Eso es lo que significa este artículo cuando habla en el 26.2 de que tengamos en cuenta, cuidado, que si la deuda está en ejecutiva pero no se ha devengado el recargo de apremio ordinario y se han devengado cualquiera de los otros dos recargos, que no hay que liquidar los intereses de demora que se hayan generado en el periodo ejecutivo. Bueno, yo creo que vamos a ver las cuestiones, a ver si me habéis planteado algo que no haya comentado. Si dice María, dice, la cantidad sobre la que aplicas el porcentaje a embargar ¿es siempre el salario mínimo? ¿No? Claro. Esto está claro. En teoría va desde la peseta siguiente del salario mínimo, es decir, el primer salario mínimo es inembargable. ¿Cuál es el salario mínimo? 950. Pues sobre los 950 le aplico el porcentaje del 0, embargo 0. Lo que pasa de la primera peseta, del primer euro de los 950 euros, es decir, desde los 951 euros a los 1.900, que es el segundo salario mínimo, le puedo pillar el 30%, 285. Siempre la cuenta hay que hacerla teniendo en cuenta el total de la nómina, 6.025. Si la nómina es pequeña, no llegaré a poner toda la tabla, a lo mejor me tengo que quedar aquí. Es decir, fijaros, si una persona cobra 2.850 euros, aquí se acaba el cálculo. Y entonces a una persona que cobre 2.850 euros le habrá embargado 285 más 475, ya no tengo que seguir. Pero aquí he puesto en el caso práctico una nómina importante para que veáis que he conseguido aplicar todos los porcentajes de la tabla de la LEC. Y entonces ya a partir del quinto salario mínimo interprofesional yo puedo pillar el 90%. Y entonces el trabajador solo se va a quedar el 10% restante. Entonces, los 5 primeros salarios mínimos son 4.750. Sobre los 5 salarios mínimos, como cobra 6.025, tiene un exceso sobre los 5 salarios mínimos de 1.275 euros. Sobre estos 1.275 yo le aplico el 90%, y entonces le puedo pillar 1.147,50. Conforme, por tanto, María, te contesto, y lo tienes que ver claro, la cantidad sobre la que aplico los porcentajes de la tabla es siempre el salario mínimo interprofesional. ¿Claro? Bien. Entendido, perfecto. Luego viene por aquí Álvaro, y Álvaro es un preguntón, ¿eh? Aquí tiene 1, 2, vamos a ver. ¿Se puede embargar el salario del cónyuge si la deuda proviene del otro cónyuge? Cuidado. Hay un ejercicio de embargo de bienes gananciales. Aquí entraríamos en el derecho civil. Las deudas son personales, ¿correcto? Y yo no puedo embargar una nómina por deudas del cónyuge. ¿Conforme? Salvo que estén casados en régimen de gananciales, porque sabéis que las nóminas del trabajador casado en régimen de gananciales son suyas hasta que las cobra, pero cuando las cobra son bienes gananciales. Y por tanto, en principio, si son bienes gananciales, yo podría embargarle ¿cuánto? La mitad de la nómina. Es decir, tendría que partir de este señor no de los 6.025, sino de 3.000 y pico, porque los otros 3.000 y pico diría, ojo, cuidado, es que esto no. Entonces, vamos al ejercicio de la cuenta bancaria y saldría el mismo tema, la cotitularidad. Si, por supuesto, están casados en régimen de separación de bienes, aquí cada uno es suyo. A pesar de que, fijaros, en el ámbito fiscal, por ejemplo, si estuviéramos hablando de renta, la renta no se divide por 2 si se trata de una nómina. Quien se le imputa en el impuesto sobre la renta es el perceptor de la nómina, al 100% suya. Pero otra cosa es que en el ámbito civil, correcto, esto se distribuya.
Así pues, os pongo otro ejemplo y lo veis claro con esto que planteáis. Matrimonio, que presenta declaración conjunta de la renta, ¿correcto? Presenta la declaración conjunta, salen 1.000 euros a pagar, declaración conjunta, y no los pagan. Y entra la deuda en ejecutiva. Al ser declaración conjunta, la ley del impuesto sobre la renta establece la corresponsabilidad del pago. ¿Y esto qué implica? Que los dos tienen que hacer frente solidariamente al pago de los 1.000 euros. Envío una diligencia de embargo, da la casualidad, sigo complicando un poco el caso, presentan declaración conjunta, solo declaran una renta, una fuente de renta, que es una nómina, y solo trabaja uno de los cónyuges. Como resulta que hay solidaridad entre ellos, yo puedo ir a embargar la nómina del único que trabaja por los 1.000 euros. Habéis visto un ejemplo de que yo puedo ir a por el total de la nómina. Y no vale que me diga el cónyuge que cobra, oye, no, a mí solo cóbrame la mitad, que no. No, es que como sois solidariamente responsables al haber presentado la declaración conjunta, yo puedo cobrar indistintamente todos los 1.000 euros a uno o al otro. Como yo veo que el otro cónyuge tiene la calle para correr, que no cobra un real, tú eres el que percibes una nómina, sobre esa nómina yo embargo una diligencia, envío una diligencia de 1.000 euros. ¿Me habéis seguido con el caso? Álvaro, me parece que me planteaba otra, ¿no? Bien. Lo digo porque tenía entendido que hay matrimonios que se divorcian en papeles para que no los embarguen y no entiendo ahora por qué. Sí, naturalmente. Lo que quieres decir aquí es que hacen, estando constante matrimonio y casados en régimen de gananciales, de repente hace como que se separan. Yo he visto, para no pagar Hacienda, divorcios sobre el papel y luego me he enterado que siguen viviendo. Y entonces hacen, distribuyen los bienes, en el caso extremo que os he puesto de divorcio, y se quedan los bienes justo el cónyuge no deudor. Y entonces el cónyuge deudor frente a la hacienda pública dice, no tengo nada, ya me podéis embargar. Y claro, investiga Hacienda y ve que siguen durmiendo en el mismo lecho. Hombre, no entramos a ponernos debajo de la cama, ¿no?, para ver si duermen juntos o no, pero sí que hacemos un seguimiento y vemos que ese cónyuge que tal entra todos los días ahí a comer, no sale por la... Me diréis, ¿sois capaces de montar guardia las 24 horas? Las 24 horas del día y si hace falta 7 días seguidos, para darnos cuenta, digamos, si no lo seguimos a donde veranen ahora, porque, y ahora, claro, con el tema del confinamiento que ha habido, como los pillemos ahí en pleno confinamiento, anda a decir luego que se han divorciado. Álvaro, me parece que te he contestado. Se ve de todo para no pagar Hacienda. Incluso ya no establecer capítulos matrimoniales, es decir, ir al notario a hacer separación de bienes, sino incluso justificar un divorcio. En un caso que vi se trataba de un funcionario que se le embargaba la nómina y entonces, claro, para coger y decir, oye, pues tal, no, que me divorcio. Y entonces, pues ya, nada, la nómina ya no es al 50% del otro, o sea, un rollo tremendo, o sea, se puede ver de todo. María me dice que entendido y me da las gracias. Y hace falta que Álvaro me diga algo. Si sigo con el rollo explicativo o he sido bastante explícito con lo que he explicado. Gonzalo, ¿y no se tiene en cuenta si vive solo o tiene críos a su cargo? No, los niños no descuentan, dan pena. Álvaro me dice entendido, Gonzalo es el que ha intervenido y me mete a los churumbeles. Nada de nada de nada. El salario mínimo interprofesional, Gonzalo, es el que es. Y con eso tienes que mantener los que tengas. O sea, no hay historias. No se incrementa por el hecho de... ¿Te parece, Gonzalo? Sí, que se le va a hacer, vale. Perfecto, vale, muy bien. Oye, ¿os parece? Bueno, creo que lo hemos visto suficientemente.
Entonces, a ver, me parece que lo he leído todo, ¿no? Que no quedaba ya nada por comentar. Vamos a ver, sí, he comentado esto de los intereses y ya aquí no hay nada más. Correcto, perfecto, vale. Entonces, ¿os parece? Vamos a hacer el otro. Como veis, están bastante explicados los ejercicios. Vamos a hacer el embargo de una nómina. Perdón, de una cuenta bancaria. Este lo tengo en el folio 48. Aplicaremos la misma escala, pero para que veáis que ahora, en este caso, no nos dirigimos a una empresa o a dos empresas a embargar nóminas, sino que enviamos las diligencias de embargo a una entidad financiera donde tiene el deudor cuentas. Vamos a leerlo. Embargo de cuenta bancaria en la que hay domiciliación de nómina o pensión. Ante la presentación por los órganos de recaudación de la agencia tributaria el día 2 de febrero del año 18 de una diligencia de embargo en una entidad financiera para el cobro de una deuda de 8.000 euros, esta comprueba que en la cuenta existe un saldo de 6.000 euros y que en ella tiene domiciliada la nómina al deudor, que asciende a una cantidad neta mensual de 4.000 euros. La nómina se había abonado en la cuenta el día anterior, el día 1 de febrero. Fijaros que la diligencia de embargo se presenta el día 2 de febrero y la nómina a este señor se le ha abonado el día 1 de febrero. Voy a hacer un comentario previo. Si yo embargo una cuenta donde no hay nómina domiciliada, yo no tengo que tener para nada en cuenta la limitación de la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Es decir, si a mí se me deben 8.000 euros y en la cuenta hay solo 6.000, el banco me tiene que transferir los 6.000 euros y santas pascuas, ¿correcto? Pero fijaros que da la casualidad de que yo embargo una cuenta y en esa cuenta el contribuyente, el deudor, tiene domiciliada la nómina. Entonces, claro, el banco, si Hacienda no se da cuenta de esto y pretende que se le transfiera todo el saldo, el banco le tiene que decir, cuidado, que en esta cuenta se está abonando todos los meses una nómina de 4.000 euros. ¿Para qué? Para que Hacienda haga el cálculo que hemos visto en el otro ejemplo y tenga en cuenta que hay una parte de ese dinero que puede ser nómina que va a tenerse que tener en cuenta para la limitación de la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Entonces, aquí planteo, ¿qué cantidad debe quedar embargada sabiendo que el salario mínimo interprofesional para el año 2018 fue de 735,90 euros al mes? Y si la actuación se produce en el año 2020 cuando el salario mínimo se ha fijado en 950 euros al mes, fijaros que el caso práctico lo he puesto viendo que la actuación ejecutiva se ha hecho en febrero del 2018. Hay que tener en cuenta cuál era el salario mínimo de ese año. Pero luego digo, cuidado, y si en vez de que esto se hace en el 18, se hace en el 20, vamos a recalcular otra vez todo para ver cuánto le podríamos pillar de los 6.000 euros. Si en la cuenta bancaria existe una domiciliación de nómina o pensión, hay que tener en cuenta todo el rollo, vuelvo a contar aquí, la limitación legal de embargo que establece la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Otra vez, artículo 607.1 de la ley. Es inembargable el salario, sueldo, pensión o retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. La ley de enjuiciamiento civil, ley 1 tal, en la nueva redacción que entró en vigor en fecha tal, modificó los importes que figuraban antes en los artículos tal y tal de la misma. La ley estableció en el artículo 607.2 los nuevos porcentajes de inembargabilidad para importes superiores al salario mínimo interprofesional, estableciendo unos tramos que toman también como referencia la cantidad del salario mínimo interprofesional que se establezca cada año. Los tramos son los siguientes. Me diréis, ¿qué rollo has soltado aquí que no has soltado en el caso que hemos hecho? Es que fijaros que este está ordenado anterior. Es decir, el de cuentas bancarias, lo he preparado en la colección antes que el de nóminas.
Entonces, en el de nóminas no doy tantas explicaciones y tanto rollo sobre el ALEC porque en este ejercicio anterior ya he soltado todo este rollo, de forma que, como vais a ver el uno y el otro, pues aquí ya hago mucha literatura que me la ahorro en el otro y aplico ya directamente la misma tabla. La tabla es la misma que he puesto, pero aquí pongo un breve historial de dónde se regula esto en la LEC. Bien, a las cuantías del saldo trabado que excedan después de aplicar la escala, se les aplicará el embargo total hasta el límite de la deuda perseguida. El artículo 171.3 de la Ley General Tributaria establece: cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la LEC mediante su aplicación sobre el importe total que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos, se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por este concepto en el mes en que se practique el embargo o en su defecto en el mes anterior. Esto os lo tengo que explicar. Y en síntesis significa que solo va a tener la conceptuación de nómina a los efectos de la inembargabilidad del saldo de la cuenta el importe que haya llegado como nómina inmediatamente antes de la diligencia de embargo. De forma que si hay algún contribuyente que no ha tocado la cuenta, que no ha retirado el saldo de la nómina, es decir, está ahorrando, esas nóminas ahorradas pierden el nombre y apellidos de nómina cuando llega la última nómina. Lo he explicado muy rápido, algunos me habréis cogido. Es decir, sobre este saldo de 6.000 euros, solo tendrá la conceptuación de nómina el último abono de la nómina. Estos 6.000 euros pueden venir de 4.000 euros de la última nómina y 2.000 que también sean nómina del mes anterior. Es decir, este deudor de la nómina abonada anteriormente solo ha sacado 2.000 euros y ha dejado 2.000 euros. Pues que sepáis que una nómina que queda en la cuenta, cuando llega a la siguiente nómina abonada, esa nómina anterior deja de ser nómina y es ahorro embargable. No sé si me explico. Y por tanto, de estos 6.000 euros, habrá 2.000 euros que cuando han llegado los 4.000 ya no son nómina, sino que son ahorro. Se puede embargar los 2.000. Y solo aplicaré la tabla de inembargabilidad sobre la última nómina abonada. Fijaros que, ¿cuál es la última nómina abonada? Estos 4.000 euros que se han ingresado en la cuenta el 1 de febrero. ¿Cuándo ha llegado la diligencia de embargo? El 2 de febrero. Por tanto, sobre los 6.000 euros solo va a tener conceptuación de nómina los 4.000 del último abono de nómina. Pero esos 2.000 que el deudor me podría mostrar, oiga, es que yo en esa cuenta no tengo ningún otro ingreso que mis nóminas y por tanto todo el saldo que yo tengo ahí ahorrado son nóminas. Aplíqueme usted la escala de inembargabilidad sobre la totalidad del saldo. No, porque aquí viene el artículo que os he puesto de la Ley General Tributaria que te dice que a estos efectos se considerará sueldo el importe ingresado en dicha cuenta por este concepto en el mes en que se practique el embargo o en su defecto en el mes anterior. Es decir, si aún no ha llegado la nómina de ese mes, seguirá siendo nómina el anterior abono de nómina, porque este mes no ha llegado, los 4.000 euros últimos que hayan llegado. ¿Me habéis seguido con el rollo? Y corolario de esta explicación para vosotros como asesores. Si tenéis algún cliente al que le persigue Hacienda, le tenéis que decir: ya puedes estar en el minuto 1, ahora con internet es fácil. Tienes que estar pendiente y cuando veas que el banco te abona la nómina, apretar en el botón del ordenador para retirarla. Correcto. De forma que cuando llegue la diligencia de embargo de Hacienda, el saldo sea 0. Porque como cometas el fallo de dormirte y dejar la nómina de los 4.000 euros que te llega el día 1 de febrero
Si llega una diligencia de embargo el día 2 de febrero y tú no has ido a retirar los 4.000 euros, habrá una parte de esos 4.000 euros después de aplicarte la escala de inembargabilidad que te la va a pillar Hacienda. Conclusión, un moroso, si está cobrando nóminas, tiene que ir y limpiarlas del banco pero zumbando, echando leches. Y ahora voy a la otra parte. ¿Y qué hará Hacienda para evitar esto? Hacienda, para evitar esto, se entera exactamente del día que va a cobrar la nómina el trabajador. Y justo en el momento de tal, ¡pum!, diligencia de embargo metida telemáticamente para que cuando, no sé si lo veis, carrera de ordenadores, el moroso tratando de retirar la nómina y Hacienda tratando de colar la diligencia de embargo para evitar que el dinero huya. Bueno, esto es una broma, ¿no? Pero es así. Bien, vamos a aplicar la escala. Bueno, aquí sigo soltando un rollo, vamos a leerlo. La cantidad que debe trabar el banco sería de 6.000 euros. El saldo existente en la cuenta, ya que la deuda es superior, 8.000 euros. Ahora bien, el deudor podrá presentar un recurso contra la diligencia de embargo alegando que en esta cuenta bancaria está domiciliada su nómina y que deben aplicarse las reglas del artículo 607 de la LEC. Si se prueba la existencia de dicho sueldo, salario o pensión, el órgano de recaudación procedería al cálculo de la cantidad que debe quedar embargada y remitiría a la entidad financiera una orden de levantamiento de embargo por la diferencia hasta la cantidad inicialmente embargada de 6.000 euros. Es decir, este párrafo lo que pretende es que los bancos no se hagan los listos. Quien tiene que aplicar la escala de inembargabilidad no es el banco, sino que es Hacienda. El banco, como mucho, cuando recibe la orden de embargo por una deuda de 8.000 euros, como solo hay 6.000 en la cuenta, lo que tiene que hacer es retener los 6.000 euros. Y luego comunicar a su cliente y decirle, oye, mira, me ha llegado una diligencia de embargo y no puedes tocar estos 6.000 euros. Pero como tienes una nómina, presenta un recurso contra la diligencia de embargo a Hacienda para que tenga en cuenta que hay una parte de este saldo que puede ser nómina para que te lo tengan en cuenta y me den orden a mi entidad financiera sobre qué parte de los 6.000 euros que tengo retenida te la puedo liberar para pagártela a ti y el resto ya lo enviaré a Hacienda. Fijaros que este recurso, cuando hay una nómina en la cuenta, no lo plantea nunca la entidad financiera. Quien tiene que plantear el recurso es el deudor, demostrando que tiene el abono de la nómina. Y el banco no se puede hacer el listo y aplicar por su cuenta la escala y no retener el total del importe de los 6.000 euros porque es inferior a la deuda. El banco lo que tiene que hacer es retener los 6.000 porque le ha llegado una diligencia de embargo por 8.000. Pero, como ve que ahí se ingresa una nómina, avisar a su cliente, para que el cliente sea el que vaya a Hacienda y diga todo esto, para que Hacienda tenga que hacer el cálculo para ver qué parte de esos 6.000 euros del saldo retenido se le puede liberar al cliente. Es preciso recalcar, aquí viene esto, es preciso recalcar que solo el deudor puede presentar el recurso contra la diligencia de embargo y no la entidad financiera. Esta lo que tiene que hacer es cumplir la orden de embargo. Artículos 79.5 y 76.5 del Reglamento General de Recaudación. La entidad depositaria deberá ejecutar el embargo en sus estrictos términos, sin perjuicio de que el obligado al pago pueda interponer recurso o reclamación si considera que se incurre en alguna de las causas del artículo 173 de la Ley General Tributaria. Hay que recordar en este punto lo que establece el artículo 42.2 de la Ley General Tributaria en la redacción establecida. Este es un caso de responsabilidad, si el banco no incumple como tiene que ser la orden de embargo. El artículo 42.2 de la Ley General Tributaria en la redacción establecida por la Ley de Medidas contra el Fraude, en relación con los obligados tributarios que incumplan o dificulten las actuaciones de los órganos de recaudación. Esto está pensado, este artículo 42.2 es un caso de responsabilidad solidaria de aquellas personas que incumplan las órdenes de embargo. En este caso, el banco que, por ejemplo, permitiera que cuando le llega la diligencia de embargo, sabiendo que Hacienda quiere esos 6.000 euros, permitiera que saliera el dinero. Dice el 42.2, también serán responsables
responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la administración tributaria las siguientes personas o entidades: las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la administración tributaria, las que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo, las que con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de garantía colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes. Como veis, aquí podría estar en cualquiera de estos casos la entidad financiera que no respetará la diligencia de embargo. También la letra D, las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que una vez recibida la notificación del embargo colaboren o consientan en el levantamiento de aquellos. Y ahora ya viene aquí la cantidad que sería embargable de los 6.000 euros que hay en la cuenta. Vamos a ver. Aquí aplico, yo no sé qué ha pasado aquí con los... Esto habrá sido al meterlo en la plataforma, porque yo he enviado bien, no sé, esto es increíble, ¿no? Está bien. Es el mismo cuadro, la escala aplicada, ahí la veis, correcto como hay que ponerla, entonces se han llevado las cantidades. Es lo mismo que antes, pero fijaros que aquí lo que cambia es el importe del salario mínimo interprofesional. Recordad que en el enunciado hemos visto que el salario mínimo interprofesional para el año 18 eran 735,90. Pues hago el mismo rollo. El primer salario mínimo interprofesional, porcentaje de embargo, 0, cantidad a embargar, 0. El segundo, 735 euros, el 30%, solo puedo embargar 220. Del tercero, la mitad, 367. Del cuarto, el 60%, 441. Del quinto, el 75%, 551. Y ahora, cuidado, llego ya al último tramo de la escala. Más de 5 salarios mínimos interprofesionales, como la nómina son 4.000 euros, acordaros que el contribuyente prueba que en esa cuenta le llega una nómina mensual neta de 4.000 euros. Fijaros que la nómina le ha llegado el día 1 de febrero y eran 4.000 euros. Por tanto, hasta el importe de la nómina, es decir, lo que pasa del quinto salario mínimo interprofesional, que son 3.679,50 hasta los 4.000 de la nómina neta, que son 320 euros, le puedo trabar el 90% de los 320 euros, total 288 euros. La suma de este baile de cantidades me da 1.870,64. Por tanto, de ese saldo de la cuenta, que eran 6.000, de los 4.000 que son nómina, yo le trabo 1.870. Y el exceso hemos dicho que era ahorro. Los 2.000 euros, por mucho que el contribuyente me diga, es que esto es nómina del mes de enero, que yo la dejé allí, es decir, que solo retiré 2.000 euros, no me cuentes tu vida. Esa nómina era nómina hasta que ha llegado la del mes de febrero. La nómina de enero es nómina mientras no llegue la nómina de febrero. Cuando llega la de febrero, si queda algo en la cuenta, eso ya pierde el nombre y apellidos de nómina y es ahorro, todo para mí. Por tanto, Hacienda, de los 4.000 euros que sí que considera que son nómina, pilla 1.870 y del exceso hasta los 6.000 euros, 2.000. Conclusión, 2.000 más 1.870, 3.870. Al banco habrá que decirle, de los 6.000 euros que hay en la cuenta, envíame 3.870,64 y el resto no me los envíes, ponlos a disposición de tu cliente porque no los puedo embargar. Por tanto, aquí viene este rollo. El importe total a trabar es de 3.870,64. Como la entidad financiera ha tenido que retener todo el saldo de la cuenta, los 6.000 euros, se dará orden de levantamiento de embargo por 6.000 menos la parte que es para mí, 2.129,36 quedarán a favor del cliente. Caso de que la entidad ya hubiera transferido el saldo retenido a la agencia tributaria, esta realizará una devolución de ingresos indebidos a favor del obligado tributario. Para el caso de que la actuación se efectúe en el año 2020, ¿qué es lo que habremos cambiado?
Otra vez todo movido. Esto es increíble. Claro, si vosotros imprimís los casos prácticos, os va a salir, creo yo, esto movido. Bueno, esperemos que solo haya pasado en estas tablas, porque no, ya veremos otras tablas de cálculo de interés a ver si ha pasado lo mismo. O si no, habría que hablarlo con Pilar o con Daniel para que revisaran lo que han colocado en la plataforma, porque desde luego yo lo envié correctamente, los casos, en fin. Bueno, si solo es esto, no tiene mayor trascendencia. Bien, por tanto, fijaros que aquí, al haber subido un poco el salario mínimo interprofesional en el año 2000, fijaros que ha pasado de 735,90 en 2 años, se ha incrementado a 950. ¿Qué significa? Que aquí le podremos embargar un poquito más. Entonces, o un poquito menos, no, un poquito menos, porque claro, al subir el salario mínimo interprofesional queda menos posibilidad de embargo. Claro, claro. Entonces, el cálculo que aquí habían sido de cantidad a embargar 1.870, aquí solo le puedo embargar 1.480. Los 2.000 siempre son ahorro, que se embargan al 100%, pero antes, como el salario mínimo aquí era inferior, le pude embargar 1.870 y aquí con los 950 euros solo le he podido embargar 1.480. Conclusión, queda más cantidad disponible para él. Aquí le liberé 2.129 y aquí le tengo que liberar del saldo retenido 2.520. Vale, muy bien. Último comentario esto, que no lo he puesto en el caso práctico y los voy a decir. Cuando la entidad financiera recibe la diligencia de embargo, fijaros que esto va todo por vía telemática, es decir, es un embargo centralizado y llega también a una oficina centralizadora de toda la entidad financiera. Es decir, pensar en el Banco de Santander. Al Banco de Santander no le estamos enviando diligencias de embargo a cada oficina donde el cliente tiene cuenta, sino que las diligencias las enviamos a una oficina centralizadora que nos ha indicado el Banco de Santander, que será su ciudad financiera en Madrid, y lo que hace el Banco de Santander, como tiene todas las cuentas, sabe dónde tiene las cuentas sus clientes, cuando llega embargo de una cuenta, sin que se entere el director de la oficina de Zaragoza, le pilla el saldo y Santas Pascuas. Y luego vienen las reclamaciones y en esa cuenta hay una nómina, etcétera. Lo que sí que os quería decir es que cuando llega la diligencia de embargo a la entidad financiera, lo que hace el banco es retener el saldo por el importe que tiene que trabar. En este caso, como la cuenta solo hay 6.000 euros y la deuda son 8.000, pues traba todo el saldo. Imaginaros que en la cuenta hay 20.000 euros y la deuda eran 8.000 euros, que es lo que cogerá. El banco permitirá disponibilidad de 12.000 euros y impedirá que se disponga de 8.000 euros. Pero ese dinero que tiene que remitir a Hacienda, los 8.000 euros de la deuda, el banco tiene 20 días para transferir el dinero a Hacienda. De forma que se da ese margen de 20 días por si hay algún tipo de incidencia o de reclamación para que Hacienda pueda dar contraorden al banco para que el banco no remita a Hacienda los 8.000 euros, sino que libere el saldo en todo o en parte. Porque fijaros que Hacienda puede enviar diligencias de embargo a la vez a distintas entidades financieras. Entonces, imaginaros que embargamos por 10.000 euros y enviamos 3 diligencias de embargo distintas por 10.000 euros a 3 entidades distintas. Y resulta que pinchamos a las 3, es decir, que en las 3 entidades había en la cuenta de este deudor más de 10.000 euros. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que de repente llega una comunicación a Hacienda donde un banco le dice, el banco 1 le dice, tengo retenidos a su disposición 10.000 euros. El otro, tengo retenidos 10.000 euros, tengo retenidos 10.000 euros. Estoy pillando 30.000 euros globales por una deuda de 10.000. ¿Qué tendrá que hacer Hacienda? Coger y a 2 de esas 3 entidades darles contraorden y decirle, oiga, usted, lo que me dice que le ha retenido a este señor liberado. Para eso están los 20 días, ¿correcto?
Hacienda se lo dirá a las 3 que considere oportunas, y a una que no le diga nada, cuando hayan pasado los 20 días y el banco no haya recibido contraorden, tendrá que transferir los 10.000 euros que tiene retenidos a la cuenta del Tesoro Público. ¿Habéis entendido la operativa cómo es? Vamos a ver si me habéis puesto algo de esto. Vale, estáis calladitos, por tanto, está claro que en este caso práctico ya ha ido más rodado, ¿no? Porque teníais la experiencia del que hemos hecho antes. A ver, aquí ponéis algo. Vamos a ver, las órdenes que manda Hacienda son a bancos nacionales o a bancos extranjeros. Cuidado, acordaros de la asistencia mutua. Si el banco extranjero tiene aquí una sucursal, a todos los efectos, es como si fuera una entidad nacional, ¿correcto? Pero si yo sé, no he conseguido embargarle aquí, y sé que es cliente de la BNP en París, ¿qué tengo que hacer? Comunicar esa diligencia de embargo por el procedimiento de asistencia de la asistencia mutua. Es decir, contactaré con el fisco francés para que el fisco francés presente esa diligencia de embargo a la BNP de París, ¿correcto? La BNP de París obedecerá al fisco francés y pondrá a su disposición este dinero que ha embargado el fisco español y se lo remitirá por este encargo de trabajo que va en función de la asistencia mutua que os comenté el otro día. ¿Sigo explicando algo más o, Álvaro, has entendido el tema? Aclarado, perfecto. Por tanto, si esa entidad extranjera tiene filial aquí, a todos los efectos, esa oficina del Banco Extranjero BNP en Madrid, embargo como si fuera Ibercaja. Pero si es un dinero que tengo depositado en el extranjero y Hacienda sabe de la existencia de esa cuenta, no puede dirigir directamente la diligencia de embargo a BNP París, sino que tiene que hacerlo vía fisco francés, por encargo de trabajo. Inverso, si el fisco francés está persiguiendo a un nacional suyo, a un francés que le debe dinero y se entera de que ese señor tiene cuenta en la oficina del BBVA de Marbella, ¿qué hará el fisco francés? Comunicarlo por encargo de trabajo, asistencia mutua al fisco español para que Hacienda presente esa diligencia de embargo al BBVA Marbella y cuando se cobre, transferirlo al fisco francés. ¿Conforme? Bien. Bueno. Y vamos a ver ahora, para acabar la tarde, os quería decir, procuraré hacer algún caso práctico más cuando el próximo día veremos la materia de aplazamientos y fraccionamientos, pero lo que quiero decir es que aprovechéis la colección de casos prácticos que os he hecho llegar, porque lo primero que tenéis que ver son las materias sobre las que trato, para que veáis, que retengáis la cabeza que tenéis una colección de casos prácticos donde hay cosas que os pueden interesar, de aplazamientos, de embargos, etcétera, de subastas, y en todo un momento determinado, a lo largo de vuestra actividad, os sale algún tema de estos casos prácticos, como vienen muy detallados, diciendo los artículos y demás, aunque no se os hayan explicado uno a uno, perfectamente estáis capacitados para entender la problemática. Es decir, os pueden ser de muy buena ayuda. Entonces, el próximo día, cuando entremos a hablar de aplazamientos, como es una materia muy importante, también seleccionaré algún caso práctico de aplazamientos para que veáis también pues, cómo resuelvo esta situación. Bueno, y entonces ya para acabar, os dije que veríamos de los apuntes que tenía preparados, hay uno que hago un resumen de instrucciones de recaudación, que está aquí, es este que pone gestión de expedientes, un poco para que veáis lo que os dije de cómo Hacienda internamente gestiona los expedientes recaudatorios. Acordaros que os dije que normalmente la división más importante que hacemos es en función de las deudas de pequeña cuantía o de mayor cuantía, poniendo el límite fronterizo de que consideramos pequeña cuantía por el importe de 30.000 euros. Y os dije que en estas gestiones de pequeña cuantía lo importante es rápidamente quitarse del medio el papel
y entonces hacer procesos informáticos masivos tratando de cobrar embargos de cuentas, las nóminas y tal, y cuando has hecho eso, no aplicar exhaustivamente todas las posibilidades de embargo, sino sencillamente lo cobrado y lo que no se ha cobrado se da fallido y otra cosa. Y en cambio ya, para deudas más importantes, cuanto más importantes son desde el punto de vista cuantitativo, se incide más la especialización de los funcionarios de recaudación y entonces se hace un trabajo más metódico, más de seguimiento del deudor para tratar de cobrar. Esto es normal porque siempre nosotros tenemos que hacer un sistema, vamos a decir, ágil para quitarnos el papel pequeño, que es mucho papel pero poco importe globalmente, y dedicarnos a aquellos contribuyentes que van a ser menos en número, pero que deben cantidades importantes y que fundamentalmente el origen de esos importes van a ser actuaciones previas de la inspección de los tributos. Y por tanto tenemos que dejar en buen lugar a la inspección porque no puede haber nada más perjudicial para la imagen de la hacienda pública que la inspección de Hacienda haga una inspección a una empresa que se pega ahí 2 años inspeccionando, levanta unas actas con unos importes de 1000 demonios y que luego llegue recaudación y se las quite de en medio no dándole importancia a esa deuda, ¿vale? Bueno, entonces, en este documento que os puse de teoría, fijaros que tiene 4 folios, lo que hago es resumir las instrucciones que hay en esta materia. Son instrucciones de carácter interno, pero vamos, se pueden conseguir, pero como son un rollazo, lo que os he hecho ha sido un resumen de lo que hay en ellas. O sea, la instrucción a lo mejor puede tener 20 folios, pero yo en 4 hojas he puesto resumidamente para que os hagáis un poco idea de en qué consiste la gestión. Entonces, vamos a leerlo y os iré haciendo algún comentario sobre la marcha. La gestión de los expedientes recaudatorios, la clasificación de los deudores. ¿Os acordáis? Esto va muy hilado con el primer día, los esquemas que vimos para ver un poco el funcionamiento de la agencia tributaria. ¿Os acordáis? Los deudores de primera división, grandes empresas, luego las empresas tipo URI, luego venían por ahí los contribuyentes que desarrollaban actividades empresariales, los de módulos y al final de abajo del todo aparecían los trabajadores que decía yo que nos daban una birria del 1% de recaudación, pero luego se hizo ver que la recaudación de los trabajadores provenía de las empresas y de las retenciones de las nóminas que les practicaban. Bueno, pues entonces esto está un poco relacionado con esos esquemas del primer día. Y aquí hay otra estratificación, no ya desde el punto de vista de clasificar deudores en general, contribuyentes, sino de deudores morosos, es decir, deudores que están incursos en la recaudación ejecutiva y que tienen deudas que están en fase de embargo. Por tanto, estamos hablando de lo peor de lo peor, no estamos hablando de todos los deudores que nos habían ahí. Puede haber grandes empresas, empresas medianas, que en su vida han recibido una diligencia de una providencia de apremio, es decir, o si alguna vez han tenido algún descuido que se les ha pasado algún pago, cuando les llega la providencia de apremio, pierden el culo para ir a dar orden a su banco de que se pague eso para tratar de evitar el recargo de apremio ordinario del 20% y pagar solo con el 10%. Entonces, esas empresas nunca van a entrar en la fase de embargo, sino que la fase de embargo pues está pensada ya para el cliente que pasa de todo o el JETA, acordaros de la doble división que hice de contribuyentes en fase de embargo, el JETA y luego el que ha tenido la desgracia de que las cosas van mal y ahora precisamente estamos en una situación que, como comprendéis, se va a incrementar exponencialmente la cantidad de contribuyentes que van a entrar en fase de embargo, pero muchos van a ser por desgracias de la situación, pero siempre en ese paquete siempre se te cuela alguno que se aprovecha y se hace el listo y entonces no paga, no porque no tenga o porque haya caído en desgracia, sino que no paga porque no le da la gana. Bueno, entonces vamos a leer esta clasificación de deudores, pero que está pensada para los deudores que ya están, a los que hay que hacerles gestión recaudatoria. ¿Y a quién se hace gestión recaudatoria? A los que ya han entrado en fase de embargo, es decir, no han pagado los plazos del 62.5 de la Ley General Tributaria. Bien, leo. El Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, por medio de la Instrucción 1/2013 de 7 de mayo sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación,
modificada por la instrucción 7/2015 de 16 de diciembre. Por tanto, fijaros, son instrucciones recientes, pero hechas, vamos a ver, hombre, aquí ya no es que hayamos salido aún de la Gran Depresión del año 2008, pero aquí ya era una situación, vamos a decir, normal para lo que nos ha venido ahora con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, son instrucciones recientes y lo que hacen es establecer una gestión estratificada de los expedientes con el objetivo de conseguir una utilización lo más eficiente posible de los medios disponibles. Voy a hacerlo un poco más grande, así lo leeréis mejor. Una utilización lo más eficiente posible de los medios disponibles, recursos humanos e informáticos, y clasifica a los deudores en 5 bloques, según el importe pendiente de sus deudas, los 4 primeros, y el quinto en función de las especiales características que puedan concurrir, es decir, por el tipo de deudor. Fijaros entonces aquí que vamos a tener 5 divisiones, 5 grupos. Los 4 primeros en función del importe de la cuantía de la deuda, de lo que nos deba el cliente. Y el último, el quinto grupo, se hace en función de las características personales del cliente. Luego veremos a quién metemos en este quinto grupo. Establece que, con carácter general, la gestión de los expedientes de los deudores en los bloques de tramos inferiores de deuda se realizarán de forma masiva, mientras que la de los expedientes de los deudores incluidos en los bloques de los tramos superiores de deuda y en el de las características especiales, es decir, en el quinto, se hará de forma preferentemente individualizada. Bloque 1. Aquí fijaros que entran las deudas que denominamos de pequeña cuantía, hasta 30.000 euros. Son las personas o entidades cuyas deudas en periodo ejecutivo cumplen simultáneamente, es decir, todas a la vez, las siguientes condiciones. Que la suma de las deudas pendientes de ingreso en periodo ejecutivo no supera la cantidad de 30.000 euros, incluidos los recargos del periodo ejecutivo que correspondan. Que la suma de las deudas pendientes de ingreso en periodo voluntario y en periodo ejecutivo no supera la cantidad de 50.000 euros, incluidos los recargos del periodo ejecutivo que correspondan. Es decir, se suma a la deuda en ejecutiva la posible deuda que tengan en voluntaria, que aún no haya entrado en ejecutiva, pero siempre que conjuntamente la suma de ejecutiva más la parte de voluntaria no supere los 50.000 euros. Deudas activas no suspendidas respecto de las que ha transcurrido el plazo de ingreso del periodo ejecutivo, del 65, que no se encuentren garantizadas. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que aún ha pasado el plazo del 62.5, no se han suspendido, detecto yo que ha pasado el plazo y no están garantizadas tampoco y por tanto que en 4 días van a engrosar la fase de embargo. D. Que no tengan deudas que se encuentren suspendidas por solicitud de aplazamiento, salvo que el mismo pueda concederse con dispensa de garantía conforme a lo dispuesto en el artículo 88.2 de la Ley General Tributaria. Y aquí os pongo que da la casualidad que en la actualidad las deudas de las que se pide aplazamiento que no se necesita aportar garantía también tienen el límite de los 30.000 euros. Por tanto, te está diciendo, cuidado, que hay que tener en cuenta que si es un cliente que tiene una deuda que no supera los 30.000 euros, pero me ha pedido un aplazamiento que es inferior a 30.000 euros, pero que como es inferior a 30.000 euros no tiene obligación de aportar garantía, es que ¿qué pasa? Que cuando le deniegue el aplazamiento es que el importe que me tenga metido aquí pasará a engrosar las deudas que tengo en la letra A. Por tanto, cuidado. Que no se trate de deudores fallecidos o de entidades de baja por disolución, absorción o fusión. Que no tengan deudas derivadas de la asistencia mutua o derivadas, ya sabéis lo que es la asistencia mutua, o derivadas de delito contra la hacienda pública o de deudas liquidadas vinculadas a posible delito contra la hacienda pública. Normalmente quien está aquí, pues como comprenderéis, pues debe un pastón y por tanto está claro que aquí no podemos meter a alguien que esté pendiente de un delito fiscal. Si concurren las circunstancias anteriores, que no existan actuaciones de gestión recaudatoria en curso
para el cobro de cualquiera de las deudas que se encuentren en el periodo ejecutivo del obligado al pago. Está claro. Tiene que ser que no esté haciendo yo gestión individualizada de este deudor por lo que sea. ¿Qué significa esto? Que normalmente para este tipo de deudas lo que hay que hacer es aplicar una tramitación masiva, la que os dije ayer, impersonalizada, embargar 3, 4 cuentas a voleo y poco más. Y cobrar y procurar que desde que ha entrado la deuda en la fase de embargo hasta que la cobro o la tiro a la papelera, pues no pasen más de 6 u 8 meses y santas Pascuas. La forma en que se procede con este tipo de deudores es una gestión automatizada de los actos de gestión recaudatoria. Se desarrolla esto de gestión automatizada informática. Se desarrolla por unidades especializadas en la gestión de deudas de menor cuantía. Unidades de menor cuantía, UMC. Estas unidades están especializadas en esta tramitación masiva. En una palabra, están pendientes del ordenador de apretar el botón para que salgan las diligencias de embargo de bancos, de nóminas, ver la aplicación de dinero que nos venga de los bancos y en un momento determinado decidir si achicharrar a algún contribuyente 2 meses más, embargarle a algún banco más o no, de qué se ha cobrado, si se ha cobrado a fin, a enemigo que huye puente de plata, y si no se ha cobrado, a ver qué es lo que hacemos con ello. Bien, por tanto, como veis, la gestión recaudatoria se desarrolla por estas unidades de menor cuantía que están centralizadas en las dependencias regionales de recaudación y gestionan este tipo de deudas sin ningún nexo en relación con el domicilio fiscal del deudor. ¿Qué significa esto? Que en la Delegación Especial de Aragón la unidad de menor cuantía está en la regional de recaudación, es decir, en Zaragoza. Y esta regional de recaudación gestiona la deuda de perra gorda de un contribuyente de Monzón, de Jaca, de Huesca, de Zaragoza, de Calatayud, de Alcañiz, de Teruel. Por tanto, ámbito regional y ya está. Santas Pascuas. Bloque 2. Aquí ya la cosa se empieza a complicar. Personas o entidades con deuda pendiente de cobro igual o inferior a 150.000 euros no incluidas en los bloques 1 o 5. El bloque 1 era 30.000. Por tanto, ¿qué significa? En este bloque 2 estarán los que deban más de 30.000 euros y que no pasen de los 150.000. Y que no estén en el bloque 5, que en el bloque 5 es los contribuyentes que metemos en ese bloque por características especiales. Aquí ya la gestión se tiene que complicar, es decir, ya hay que encargarle a un agente ejecutivo que estudie el tema, porque estamos hablando que aquí nos puede entrar una deuda de 30.001 euros, pero también nos puede entrar una deuda de 150.000 euros. Y entonces aquí ya habrá que hacer algo más, ¿no? Ya no tendremos tanta premura de tener que tomar una decisión en 6 meses, sino aquí ya nos podremos meter el tiempo que sea necesario siempre que no nos prescriba la acción de cobro. La gestión de estos expedientes se realizará con carácter general en los siguientes términos. Primero, cuando la suma de los importes pendientes en fase de embargo del deudor sea igual o inferior a 50.000 euros, se actúa como los deudores del bloque 1. Bueno, te está diciendo que, bueno, si no llega a 50.000 euros, no sé para qué los ponen aquí, les voy a hacer lo mismo que esto no es verdad, porque si supera los 30.000 euros ya no los gestiona la unidad de pequeña cuantía, sino que lo gestionan otros funcionarios que no están en la unidad de pequeña cuantía. Los de la unidad de pequeña cuantía no se mueven del sillón y están tecleando ordenador. Pero si el contribuyente debe más de 30.000 hasta 50.000, como ya no lo gestiona la unidad de pequeña cuantía, sino una unidad de recaudación ejecutiva normal, aunque apliquen los mismos términos que los del bloque 1, siempre actúan manualmente, por decirlo de alguna vez. Y entonces, si ven que hay algún pájaro que tal, están un año o lo que haga falta cobrando y hacen más gestión recaudatoria. Sobre todo en aquellas delegaciones especiales donde haya funcionarios suficientes y unidades suficientes para hacer gestión recaudatoria manual. ¿Me explico? No es lo mismo la Delegación Especial de Madrid que de ver en Madrid 35.000 euros, pues es peccata minuta. Pero imaginaros la Delegación Especial de Cantabria o la Delegación Especial de La Rioja,
es que deber ahí 40.000 euros son palabras mayores y entonces ahí te van a inflar a palos. Me diréis, pues no, entonces esto es un agravio comparativo. Pues sí. ¿Y por qué os pensáis que hay muchos contribuyentes que se deslocalizan en Madrid? Esto lo habréis visto cuando os han explicado el tema de las discrepancias normativas en materia de tributos. Hombre, ahora mismo se pretende subir el impuesto sobre la renta a nivel nacional y en Madrid ha salido la presidenta de la Comunidad Autónoma y ha dicho que ya va a rebajar medio punto en la escala de gravamen del impuesto sobre la renta a todos los contribuyentes, sean de alta capacidad o de baja capacidad, y van a hacer puñetas. O sea, que quiero decir que también en la recaudación ejecutiva se producen actuaciones de discriminación en función de estar en un territorio u otro y en función de que haya más control o no. Esto es normal. Y esto es inevitable, o sea, no se puede hacer. No se puede modificar, no hay forma. Se podría modificar poniendo, en vez de 2.000 funcionarios de recaudación en Madrid, poniendo 20.000. Pero luego también habría que ver esa efectividad, si por poner tantos funcionarios, luego la recaudación ejecutiva, qué porcentaje se subiría y si valdría la pena hacer ese exceso de personal. Entonces, que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen sobre el papel. Tercero, cuando la suma de los importes pendientes que se encuentren en ejecutiva supere los 30.000 euros, incluidos los recargos del periodo ejecutivo que correspondan, se deberá anticipar la investigación patrimonial individualizada. ¿Veis? Aquí ya no hay una gestión impersonal, sino aquí ya se ve al contribuyente, se hace investigación. Para anticipar la investigación patrimonial individualizada para analizar la procedencia de otras actuaciones de embargo o derivaciones de responsabilidad. En función de los medios disponibles y la información patrimonial, medios disponibles, personal, ordenadores, y de la información patrimonial con que se cuente, estos expedientes pueden ser tratados individualmente desde su inicio. Fijaros, en función de los medios disponibles, es lo que os estaba contando. En una delegación como La Rioja, el deber 40.000 euros es que te conocen y saben dónde vives antes de respirar. Y antes de deber ya saben que vas a deber. En cambio, en Madrid pasas totalmente desapercibido al mismo importe de la deuda. Y aparte, como hay menos medios en proporción al número de contribuyentes, en La Rioja por 40.000 euros te van a freír y vas a tener a 2 tíos de gabardina siguiéndote los talones para embargarte hasta el coche, y en cambio en Madrid no van a saber ni les importa, porque bastante tienen con las deudas más importantes como para estar persiguiendo individualmente a un tío que debe 40.000 euros. Yo creo que la idea la tenéis claramente pillada. Cuarto, los aplazamientos y fraccionamientos de pagos solicitados en periodo voluntario de ingreso, así como las derivaciones de la acción de cobro, se tramitarán salvo causa justificada de manera especializada, como es normal para estos contribuyentes. Fijaros, el bloque 3 partirá del techo del bloque anterior, de los 150.000 euros, es decir, para cuantías de 150.000 euros e inferiores a 1 millón de euros. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores, de ver más de 150.000 euros hasta 1 millón a Hacienda Pública. Entonces aquí vuelve a soltar el mismo rollo. Pues hay que, lo leo, son 2 párrafos. La gestión de estos expedientes se realizará preferentemente de forma individualizada, sin perjuicio de que deban rentabilizarse al máximo las funcionalidades que ofrecen las aplicaciones informáticas, utilizándolas de forma generalizada y sin perjuicio de la realización de actos de gestión recaudatoria de manera automatizada de acuerdo con su normativa específica. En estos expedientes se realizará una adecuada planificación de las actuaciones a desarrollar para detectar de manera rápida fraudes recaudatorios, si es que los hubiera, y realizar las actuaciones que de manera más eficiente y temprana consigan el ingreso a la deuda. Nueva palabra. Pues más presión y más atención en la gestión de este grupo de contribuyentes del bloque 3, porque aquí ya nos estamos jugando cantidades importantes. Y en el bloque 4 no os digo nada. Personas o entidades con deuda total pendiente de cobro superior al 1 millón de euros, no incluidas en el bloque 5 que vamos a ver. Fijaros el saco de la recaudación. Las deudas de pequeña cuantía son muchas en número, pero el importe global es pequeño.
Y entonces, si yo estuviera viendo una delegación especial como Aragón, en el procedimiento de embargo tendremos a deudores de pequeña cuantía que el número de deudores será el 90%. Y en cambio el importe de lo que deben será el 20%. Y en cambio en el resto de deudores, los que superan los 30.000 euros, tendremos exclusivamente un 10% en número, pero el importe va a ser el 70 o el 80%. Aquí lo mismo, a medida que vamos ascendiendo de bloques, está claro que aquí en el bloque 4, espero, haya pocos clientes, porque fijaros qué clientes son, que tienen en fase de embargo 1 millón de euros. Pero aunque sean pocos, que pueden ser 100, como tengamos a 100 clientes que nos deben más de 1 millón de euros, es que estamos hablando de una deuda de 100 millones de euros, que son palabras mayores. Entonces, imaginaros cómo hay que perseguir a estos 100 clientes del bloque 4. Aquí, a lo mejor en vez de 100 tendremos 3.000, pero claro, 3.000 que están aquí metidos, que uno me debe 180.000, otro 200.000, otro 900.000, hay mucho dinero. Aquí, a medida que voy bajando, habrá más contribuyentes. Pero ¿dónde estará el grueso de los contribuyentes? En el bloque 1. Pero sumando toda la deuda, como no, cada uno no pasa de 30.000 euros, aunque yo tenga ahí 10.000 clientes, que son muchísimos, al lado de los 100 del bloque 4, en el ejemplo que estoy poniendo, es que 10.000 clientes que me deban 20.000 euros, pues es que con una gestión recaudatoria masiva, ya os dije yo que cuanto más pequeña es la deuda, más fácil de cobrar es. Entonces, largándoles diligencias de embargo, sin mover de cuentas bancarias, sin moverme yo del sillón de mi despacho, pues es que cuando haga 2 embargos de bancos ya habré cobrado el 50% de esas deudas. Entonces, pues no me tengo que preocupar por las unidades de pequeña cuantía, trabajo informático y que se cobre lo que Dios quiera, que lo que Dios quiera va a ser siempre como mínimo el 50% y saltar más. Me empezaré a preocupar como gestor si veo estadísticamente que en el año 2018 cobré el 60, en el 19 cobré el 50 y ahora estoy cobrando el 40. Entonces, achucharé al personal de esas unidades y les diré, ¿estáis tontos o qué? Vamos a ver, tenéis que cobrar como mínimo lo que se cobra en el año 18. Buena estoy diciendo ahora con la que está cayendo, ¿no? Pero vamos, esa es otra, por achuchar que no quede. Bueno, en el bloque 4, pues dice personas o entidades con deuda superior a 1 millón de euros. En este bloque se reproducen los 2 párrafos anteriores del bloque 3. Es decir, vale todo lo dicho para el bloque anterior y aquí hay que animar un poco más al personal de recaudación, ¿no? Pues habrá que hacer más cosas. Y entonces te dice, en negrita lo pongo. No obstante, dada la elevada cuantía de los mismos, será necesario emplear la máxima diligencia y prontitud en la ejecución de las actuaciones que se decidan llevar a cabo. Pues, ¿qué significa esto? Que vamos a ver que aquí tenemos a gente, vamos a ver, que te deben 1 millón o más de euros y entonces hay que estar, que noten el aliento del recaudador en el cogote, pero mañana, tarde y noche y en todos los sitios. O sea, hay que ir a por ellos y a tratar de cobrar. Bueno, y por último, en el bloque 5, que hemos dicho que es un bloque que no va en función de la cuantía de la deuda en ejecutiva, sino que va en función de la tipología o de la situación en la que se encuentran los deudores. Entonces lo veréis enseguida. Dentro de este bloque se integrarán cualquiera que fuera el importe pendiente de la deuda en periodo voluntario o ejecutivo, primero, los deudores declarados en concurso mientras no finalice el mismo. Por tanto, cualquier deuda que tengamos en ejecutiva de una empresa concursada, de un deudor concursado, se gestionará como cliente del bloque 5. Segundo, los expedientes de deuda derivada de delito contra la hacienda pública o deuda liquidada vinculada a posible delito contra la hacienda pública. Es normal. Cualquier deuda que se haya generado por delito contra la hacienda pública requiere una clasificación especial. Tercero, de las personas o entidades incluidas en el censo de las unidades regionales de gestión de grandes empresas, como es normal. Las del Grupo 1, en Madrid, Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Grandes Empresas, y las de la segunda clasificación, que eran las empresas de las URI, Unidades Regionales de Inspección, pues lo normal es que
la encargada de cobrar las deudas con independencia de los importes que sean, pase a depender de unas unidades regionales de gestión de grandes empresas que son de gestión de grandes empresas, que está metida esta unidad, dijimos, en la dependencia de inspección, pero que si tienen deudas en ejecutiva, rápidamente serán objeto del bloque 5 y va a haber, como ahora veremos, unas unidades especiales dentro de las dependencias regionales de recaudación que se encargarán de la gestión de estas deudas que deben las empresas que están en el censo de la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas. Y luego también están metidos en este bloque 5 las deudas de los entes con bienes inembargables. ¿Qué entes son estos de bienes inembargables? Normalmente administraciones públicas. Es decir, aquí, por ejemplo, tendremos a los ayuntamientos, los bienes no les los podemos embargar. Si algún ayuntamiento pues debe algunas liquidaciones de IVA o de lo que sea, pues lo tendremos aquí. Por ejemplo, otra entidad que no de bienes inembargables, pues universidades. Normalmente son administraciones públicas o entidades adscritas a administraciones públicas que por ley la ley establece la inembargabilidad de estos entes. Como es normal, si nos debe un ayuntamiento, si nos debe la universidad, si nos debe pues alguna comunidad autónoma o alguna empresa estatal que tenga por ley declarados bienes inembargables, pues entonces es normal meterlo en que la gestión de esas deudas las lleve en unidades especializadas. Para la gestión de estos expedientes especializados se establecen estos equipos que vienen aquí. Un equipo regional o varios en función de la importancia de la delegación, equipo regional de actuaciones especiales y de la gestión recaudatoria de las deudas derivadas del delito contra la hacienda pública. Se llaman estas unidades ERAE, Equipo Regional de Actuaciones Especiales. Realizará la tramitación necesaria para el ejercicio de las acciones penales que procedan cuando con ocasión de la gestión recaudatoria se hubiera detectado la posible comisión de algún delito de insolvencia punible o cualquier otro contra los intereses de la hacienda pública. Asimismo, este equipo realizará la tramitación necesaria para el ejercicio de aquellas acciones civiles para el cobro de la deuda de los expedientes adscritos a la dependencia regional de recaudación correspondiente, distintas a las que son propias del proceso concursal. Gestiona los expedientes en coordinación con los órganos de liquidación cuando se instruya un posible delito contra la hacienda pública. Bueno, como veis, pues son unas unidades muy especializadas que se encargan de llevar este tipo de cuestiones. Cuando estamos hablando de deudas de empresas importantes o que haya por en medio un expediente de delito, en fin, así es. También estas unidades podrán tramitar de manera coordinada con los equipos o grupos regionales de recaudación que tengan asignado el deudor principal los expedientes de derivación de responsabilidad que se consideren de especial complejidad. Es decir, estas unidades de recaudación lo que hacen es tutelar a otras unidades que están encargadas de gestionar deudas de los grupos 2, 3 y 4 cuando el expediente es complejo, hay que hacer una derivación de responsabilidad por una deuda que a lo mejor es importante y entonces, pues bueno, la unidad no tiene claro por dónde tirar y entonces aquí, pues normalmente hay funcionarios cualificados, normalmente, como dije el primer día, licenciados en Derecho, hay muchos funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda que están metidos en esta unidad que apoyarán al resto de las unidades operativas que están en los otros grupos. Y luego hay, aparte de esas unidades, un equipo regional de procesos concursales que desarrolla las funciones respecto a las personas o entidades que se han declarado en concurso y tienen deudas en ejecutiva. Como sabéis, los procesos concursales son un aspecto muy específico, regulación de derecho mercantil, etcétera, la ley concursal, y entonces conviene que a los contribuyentes que están en proceso concursal llevar una gestión específica porque hay que normalmente certificar el importe de las deudas al concurso, a lo mejor conviene personarse para votar los acuerdos, los posibles convenios con el acreedor que generan quitas y esperas de deuda, entonces conviene que en esas situaciones específicas
hayan equipos específicos para atender esos procesos. Y luego, un equipo regional de grandes empresas y de entes con bienes inembargables, que es el que lleva pues, la gestión específica de grandes empresas que hayan incurrido en alguna deuda en fase de embargo, o bien que se trate de gestionar entes con bienes inembargables. Es decir, si hay que tratar con un ayuntamiento, con una universidad, con una comunidad autónoma que deba Hacienda a la agencia tributaria, pues normalmente también conviene tener un equipo específico para esto. Este equipo desarrollará la gestión recaudatoria de las deudas de personas o entidades que tengan la consideración de gran empresa, que ya sabéis cuáles son por la clasificación que hicimos el primer día del esquema que os puse de clientes. Se entenderá por tales a las personas o entidades adscritas a las unidades de gestión de grandes empresas de la Dependencia Regional de Inspección, lo mismo que antes la URGE, la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas. También asumirá la gestión recaudatoria de los entes con bienes inembargables según las leyes. Bueno, pues como veis, una estratificación por importe de las deudas. Los equipos más específicos están aquí en el bloque quinto, pero luego en los otros bloques hay unidades de gestión recaudatoria individuales. Normalmente en esas unidades que gestionan bloques 2, 3 y 4, el jefe de esas unidades es un funcionario del cuerpo técnico que tiene adscritos varios agentes tributarios con la especialidad de recaudación ejecutiva. Y si hay algún inspector dentro de la delegación especial en el área de recaudación, normalmente será jefe de equipo de estas unidades que gestionan el grupo quinto y por eso también desarrollan labores de apoyo a las otras unidades donde los jefes son funcionarios del cuerpo técnico. Bueno, preguntas. Vamos a ver. Lo digo por el salario, a ver por dónde me he quedado. También extranjeros, aclarado, gracias. Nerea. ¿Y esto tiene que ver con la lista de morosos que publica Hacienda o no tiene que ver? Muy buena pregunta, Nerea. ¿Está relacionado? Como sabéis, la lista de morosos se estableció con ocasión de la normativa de ley de prevención y de lucha contra el fraude y se puso en marcha en relación con el tema de la amnistía fiscal y demás, y es escarnio público. Y entonces, tiene que ver y no tiene que ver. Me explico, esto es gestión recaudatoria de expedientes. Pero se aprovecha a fin de año para hacer una lista y entonces se dice, a ver, contribuyentes que deban más de 1 millón de euros y para escarnio público se produce la lista de deudores, que no tiene otra finalidad que, como los españoles somos muy curiosos, vayamos al boletín donde se ha publicado la lista de deudores y nos lo veamos. Y si no, vamos directamente al boletín, ya se encargan los periodistas de cuando se enteran que se ha publicado de coger y salir a ver quién nos debe. Y entonces, sobre todo, buscar a famosos no es eso para. Entonces está relacionado. Porque ¿de dónde sale la lista de morosos? La lista de morosos sale de la cartera de clientes de la recaudación ejecutiva que nos deben un importe determinado de euros en función de, en un momento determinado, ahora se dice que se quiere bajar el límite, etcétera. Pues eso sencillamente llega al gobierno y dice, venga, vamos a poner colorados a más españoles, pues bajas el límite de publicidad de la lista. O si ves que se agranda mucho, pues lo subes, ¿no? Entonces, pues no sé, el sinvergüenza es un plurito estar arriba de la lista, ¿me entendéis? Y en cambio, si eres un moroso con moral y con desgracia, pues te pones colorado y entonces de lo que se trata es de forzar al sinvergüenza igual le da. Casi le sabe mal bajar de ser el primero a bajar el tercero. No sé si me explico. Ay, joder, tengo que deber más. ¿Qué es esto? ¿Quién debe más que yo? Pues en cambio hay algunos que no quieren aparecer en sus listas y como se comunica previamente a los clientes que van a salir en la lista, siempre hay alguno temeroso de no salir que coge y antes de que se dé publicidad a la lista, se presenta a la recaudación ejecutiva y paga. ¿Para qué? Para no salir en la lista.
No sé si veis la relación de la lista. La lista es una forma de presionar a algunos que les dé vergüenza salir y entonces cojan y antes de que se publique. Nerea, ¿has visto un poco la relación? Vale, sí, perfecto. Bueno, pues me he pasado 3 minutos. Hemos empezado 3 minutos tarde, o sea que no me he pasado. Agradezco mucho vuestra atención. Nos vemos el próximo jueves, es decir, pasado mañana, y pretendo dedicar la sesión monográficamente a la materia de aplazamientos, que sabéis que es muy importante, ¿correcto? Hablaremos de aplazamientos a nivel de normativa para que veáis cómo se gestionan. Hay también sobre materia de aplazamientos, he preparado en teoría unas instrucciones, las he resumido, y a ver si puedo hacer algún caso práctico de aplazamientos. Y luego ya la última sesión conmigo la tenéis el miércoles de la próxima semana, que la dedicaré a un tema que está muy de moda, que es la responsabilidad tributaria, ¿correcto? Las declaraciones de responsabilidad solidaria y subsidiaria. Como no dedicaré parte de la sesión para hacer el examen tipo test, pues podré dedicarlo a explicar todo lo que queréis. Y luego ya, por supuesto, igual hoy que cualquier día, en un momento determinado, si queréis preguntar cualquier cosa ajena a lo que estoy explicando, pues me lo ponéis o intervenís o lo que sea, que os lo contesto. Y luego ya, pues el último día ya os diré lo mismo que os repetí del test, de que no os preocupéis por el tema de la prueba práctica. Así que nada más. Por mi parte, no sé si estará por allí Daniel. Perfecto. Para despedirnos ya, porque por mi parte pues ya he acabado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, por todo. Y nada, nos vemos el jueves. Tanto Perfecto. y como al resto, porque mañana tenéis procedimiento de inspección. Os monitorizará Pilar. O sea que nos vemos el jueves. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Adiós a todos. Que vaya bien.